Sigue este curso en además.com, donde podrás obtener tu certificación, acceder a bolsas de empleo y muchas ventajas más, de forma totalmente gratuita. A lo largo de esta clase vamos a aprender a posicionar los elementos en pantalla. CSS nos ofrece diferentes opciones y herramientas para posicionar los diferentes elementos que vamos a ir colocando dentro de nuestro navegador, siendo principalmente destacadas las posiciones absolutas, relativas, fijas, sticky o float, que podemos considerar el formato clásico de posicionamiento, o algunos formatos más novedosos como son el de display flex o el de display en grid. A lo largo de este vídeo vamos a aprender a posicionar los elementos dentro del formato clásico. Para ello tenemos que entender que cuando nosotros vamos ubicando diferentes cajas, etiquetas dentro de nuestro HTML con CSS van a ser ubicadas dentro de una posición natural dentro del navegador. Esto lo hemos podido observar anteriormente en clases en las cuales hemos estado viendo el display block o el display inline de cada uno de los elementos, ubicándose cada uno de forma natural en bloque o en línea en la posición que le corresponde en función al orden de definición que tenemos dentro del body. Es decir, cada una de las cajas se ubica a continuación de la siguiente, siempre y cuando sean en línea, y si es en bloque, limpian el espacio que contiene en esa línea de aspecto para pasar a la siguiente, como ya conocemos. Sin embargo, cuando nosotros estamos realizando nuestras construcciones, nos va a interesar ubicar los diferentes elementos con un cierto control para poder colocarlos donde a nosotros nos interese. Por ello, vamos a comenzar aprendiendo a ubicar los elementos dentro del navegador en base al sistema clásico. Vamos a empezar por la primera de las posiciones, y esta es static. Static es el posicionamiento natural de un elemento según el orden en el cual es colocado. Es decir, todas las ubicaciones de las diferentes etiquetas que hemos ido relacionando y ubicando a lo largo del curso tienen por defecto un comportamiento de posición estática o de posición static. Es decir, si yo coloco aquí un título, por ejemplo un H3, y ubico un párrafo, vamos a colocar un lorem ipsum. Si yo ahora a estos elementos les indico que su posición es estática, vamos a hacerlo con el selector H3, position static. Y de igual forma, P position static. Si ahora acudimos a nuestro navegador, podremos observar que la posición de los elementos no ha sido modificada con respecto a su posición natural, puesto que static es la posición por defecto. Es el lugar donde se ubican cada una de las etiquetas dentro del orden natural. A lo largo de esta clase vamos a aprender a modificar el aspecto y cómo se colocan cada una de las etiquetas en función a su orden. Y para ello vamos a apoyarnos de los modificadores top, right, left y button, que nos van a permitir ubicar a los elementos en la posición o modificar su posición con respecto a su eje, con respecto a su pivote superior, inferior, izquierda y derecha. Dentro de la posición static, estos modificadores no afectan, es decir, no podemos modificar la posición estática modificándola con top, left, right y bottom, como vamos a hacer más adelante con el resto de elementos. Iré indicando en cada uno de ellos cuándo aplican y cuándo dejan de aplicar. Muy bien, vamos a posicionar entonces elementos y hemos visto que static es el formato por defecto, el que ya veníamos trabajando sin conocerlo previamente porque es el que se ubica por defecto. La siguiente posición que vamos a conocer es la posición relativa. La posición relativa contiene también un flujo normal, es decir, va a ir ubicando cada una de las etiquetas en su posición natural con respecto al orden de etiquetas, exactamente igual que static. La principal diferencia que contiene relative, vamos a escribirlo, relative, su principal diferencia es que, a diferencia de static, vamos a poder modificar su posición con top, left, right y bottom. Por ejemplo,
Observemos cuál es el resultado en el navegador al indicarle que nuestro H3 y nuestro P son estáticos. Son relativos, perdón. Podemos observar que nada cambia, porque por defecto la posición relativa es exactamente igual que la estática. Nos va a ubicar los elementos en el mismo lugar. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con static, cuando indicamos que algo es relativo, vamos a poder modificar su posición natural utilizando los modificadores top, left, right y bottom. De tal forma que vamos a poder especificar cómo queremos modificar ese elemento en función a su posición arriba, izquierda, derecha y abajo. No es necesario, por supuesto, utilizarlos todos. Por ejemplo, vamos a ubicarle antes de nada a nuestro H3 un color de fondo para que podamos apreciarlo. Por ejemplo, rojo. El texto lo colocamos en blanco y vamos a darle algo de padding para que podamos verlo bien. Si observamos, este es nuestro título y está en su posición natural, la que le corresponde. Como hemos dicho, al indicar que la posición es relativa, ahora vamos a poder modificar este elemento con respecto a su posición natural utilizando los modificadores de posición. Por ejemplo, podríamos indicarle que su posición con respecto a la parte superior, al top, la vamos a modificar y le vamos a dar 100 píxeles de espacio. Podemos utilizar cualquier tipo de medida, píxeles, porcentajes o cualquier otro valor, EMs, REMs. Podemos observar ahora que la posición de nuestro elemento es la que naturalmente debería tener, pero modificada en el top desde arriba, dejando 100 píxeles. De igual forma, podríamos indicarle que, por ejemplo, su posición vamos a modificarla también indicando que a la izquierda vamos a guardar 250 píxeles, por ejemplo. Ahora su posición es la que le correspondería, que es esta de aquí, es este hueco de aquí, pero desplazado desde top 100 píxeles hacia abajo y desde left 250 píxeles a la izquierda. Muy bien, de igual forma podríamos estar utilizando bottom para desplazar esa posición natural contando desde abajo o right para desplazarlo contando desde la derecha. Por ejemplo, a nuestro párrafo vamos a darle también un color de fondo para que podamos verlo. Por ejemplo, este Blue Violet. Le usamos el color blanco para el texto y vamos a darle también algo de padding para que podamos apreciarlo bien. Y ahora a nuestro párrafo podríamos indicarle que vamos a desplazarlo desde la derecha un 20%, por ejemplo. Podemos observar ahora que la posición de este párrafo es su posición natural, pero desplazada desde la derecha un 20% del tamaño de su objeto padre, como hacen los porcentajes, que en este caso es el body de nuestra página. Muy bien, sabemos entonces ya posicionar de forma estática, ya lo sabíamos porque es la posición natural de cada uno de los elementos, y sabemos también posicionar los elementos de forma relativa, puesto que es su posición natural, igual que static, pero podemos modificarla con top, left, right y bottom. Pasemos al siguiente valor de posición, y este es la posición absoluta. Cuando ubicamos un elemento en posición absoluta, este también va a admitir los modificadores de top, de left, de right y de bottom, al igual que ocurre con relative. La principal diferencia es que cuando nosotros marcamos algo como posición absoluta, ya no va a estar ubicándose por defecto en su posición natural. Ya va a ignorar la posición natural que le correspondría y se va a ubicar en la posición que nosotros le indiquemos como referencia con los top, left, right y bottom con respecto al elemento padre que tenga indicada un tipo de posición que no sea estática. Es decir, con cualquier elemento que tenga una posición en la ventana y esa posición no sea la posición natural o estática. Por ejemplo, supongamos que tenemos
un div para el cual nosotros nos vamos a valer para hacer la construcción de una tarjeta. Dentro de ese div tenemos el Hello World, que va a ser el texto que vamos a ir posicionando. Muy bien. Posicionemos en primer lugar nuestro div. Vamos a darle un nombre de clase. Clase card, por ejemplo. Ahora, a los elementos de la clase card, por CSS, vamos a indicarle que su posición es relativa, de tal forma que ya sigue siendo la posición natural del elemento, pero en este caso en concreto es la posición natural del elemento, pero no es static, es relative. Esto lo hacemos para que ahora, cuando nosotros marquemos nuestro h3, que por ejemplo es el card y dentro del card el h3 que se encuentra dentro, podamos indicarle que va a tener una posición absoluta. Cuando nosotros marcamos a este h3 como posición absoluta, lo estamos ya sacando del flujo natural de posición dentro de nuestro navegador y lo que va a hacer es tomar como referencia el elemento padre que no tenga una posición estática. En este caso, ¿cuál es su elemento padre? Pues este div de aquí, este card. Y este card tiene una posición relativa, no es estática. Por lo tanto, la posición de este h3 se va a marcar con respecto a su padre card, con respecto a este div. Si este div no tuviese una posición relativa, podemos comentar esta parte del código utilizando el slash asterisco y asterisco slash en la barra del 7 en el teclado español para comentar parte de nuestro contenido y que no sea tenido en cuenta, es decir, para que sea un comentario. Al hacer esto, nuestro card ya no tiene una posición relativa. Al no indicarle qué tipo de posición tiene, va a tomar la posición por defecto, que es static. Entonces, ahora, la posición de nuestro h3 será la de su elemento padre que no contenga una posición static. ¿Cuál es su siguiente elemento padre? Card. Pero card es static, así que no lo tenemos en cuenta. Seguimos subiendo. Hemos llegado al body, que es el principal, y entonces sobre él se ubicará. Cuando no encuentra ningún elemento que no tiene posición static, acabará posicionándose con respecto al body. De esta forma, y dentro de nuestro contenido, si expresamos que nuestra carta es relativa, vamos a darle un color de fondo para que una vez más podamos apreciar el cambio en el valor. Y vamos a darle algo de padding, 15 píxeles, y vamos a darle ciertas dimensiones para que podamos verlo bien. Por ejemplo, una anchura de 350 píxeles y una altura de 500 píxeles, por ejemplo. Hagámoslo incluso más exagerado, 500 por 500 para que podamos verlo bien. Hemos indicado entonces que nuestro h3 va a tener una posición absoluta. Marquemos, voy a eliminar este padding para que lo podamos observar bien, y marquemos ahora a nuestro h3 que va a tener un color de fondo azul, por ejemplo, o violeta, simplemente para que podamos apreciarlo bien en el navegador. Ahora, si acudimos a nuestro navegador, podemos observar que nuestro título, nuestro h3, está posicionado en la posición top 0, left 0, con respecto al elemento relativo que lo contiene, que en este caso es la tarjeta. A partir de aquí, y en base a la posición absoluta, podemos valernos de los modificadores top, left, right y bottom para terminar de posicionarlo. Por ejemplo, podríamos indicarle que queremos hacerlo en un top de 100 píxeles y en un left de 200 píxeles, por ejemplo. Ahora, si acudimos al navegador, podemos observar que estamos ubicando la posición de nuestro título con respecto a su elemento padre no estático, que es nuestra tarjeta, nuestro div de la clase card, ubicándose dentro de ese elemento padre 100 píxeles hacia abajo desde el top y 200 píxeles hacia la derecha desde el left, ubicándolo de esta forma, siempre teniendo en cuenta para declarar su posición su elemento padre. Esto es muy útil
para ahora nosotros poder hacer la construcción de elementos como podría ser, por ejemplo, una tarjeta de información, por ejemplo, en un blog. Si yo duplico este contenido y lo guardo, podremos observar que dentro de las tarjetas el Hello World siempre se coloca en el mismo lugar. Para que podamos apreciarlo bien, voy a darle a la tarjeta algo de margen para que se separen los elementos y así podamos verlo. Vamos a darle una separación de 5 píxeles, por ejemplo. Podemos observar que en cada una de las tarjetas nuestro Hello World se ubica exactamente siempre en la misma posición, porque estamos definiendo su posición con respecto a su elemento padre. De igual forma, si ahora nosotros hacemos una modificación, voy a volver a dejar tan solo uno de los divs para que lo veamos bien, y le indico que en lugar de posicionarlo desde arriba 100 píxeles, voy a indicarle que su posición va a ser desde abajo 0 píxeles, es decir, ubicándolo en la parte inferior, podemos observar que ahora la posición de nuestro título se va hacia abajo del todo, porque desde abajo le dejamos 0 píxeles y 200 píxeles hacia la izquierda. Podemos observar algo de espacio entre nuestro título y el borde inferior, pero esto es debido a los valores de margen y de padding que tienen por defecto cada una de las etiquetas. Si yo obligo o fuerzo a todo mi sistema a que ninguna de nuestras etiquetas tenga ni margen ni padding, para que deje de utilizar los márgenes y paddings por defecto, podemos observar cómo su posición es exactamente la posición de bottom 0, es decir, se va totalmente hacia abajo. De tal forma que con Absolute vamos a poder modificar la posición de nuestro elemento para ubicarlo exactamente donde nos interesa con respecto a su padre. La siguiente de las posiciones, una vez hemos conocido la posición de Relative, Absolute y Static, sería la posición Fixed. Fixed es muy sencillo de entender porque es una posición fija. También está fuera del flujo normal de la página. Es decir, no se va a ubicar en su posición natural. Se va a ubicar siempre en una posición fija. Y la principal diferencia que tiene es que una posición fija se va a colocar y vamos a poder modificarla con top, left, bottom y right exactamente igual que Absolute, pero no va a tomar como referencia su elemento padre, que no sea estático, sino que va a tomar siempre como referencia el body, es decir, la posición en el navegador que estamos ubicando. Es la principal diferencia entre Absolute y Fixed. Fixed va a ser siempre la misma posición, independientemente de cuál sea su elemento padre. Mientras que con Absolute va a ser la posición definida con respecto a su elemento padre no estático. Por ejemplo, si yo ahora hago que mi H3 sea fijo, Fixed, su posición ya no depende, como vamos a poder observar, de su elemento padre, sino que se va a ubicar siempre en la parte inferior, botón 0, y 200 píxeles a la izquierda, independientemente de cuál sea su elemento padre. Si yo, por ejemplo, modifico el tamaño del navegador, podemos observar que su posición siempre es botón 0, totalmente abajo, y 200 píxeles a la izquierda. Y siempre va a ser esa su posición. Y se va a mantener ahí de forma fija. Muy útil para hacer una barra de navegación que no queremos que se elimine cuando hacemos scroll hacia abajo, o algún tipo de mensaje que queremos que esté siempre presente en la página, puesto que va a tomar como referencia la posición que le indiquemos con respecto a la página y no con respecto a su padre. La siguiente de las posiciones que vamos a conocer es la posición inherit. Vamos a escribirla, ahí la tenemos, inherit. Esta es muy sencilla. Básicamente lo que estamos diciendo es que su posición, su formato de posición va a ser el mismo que el de su padre. Es decir, estamos indicándole que va a heredar la posición de su elemento padre. Por ejemplo, si nuestro char es relative y nuestro h3 es inherit, lo que estamos diciendo es que la posición de nuestro h3 va a ser también relativa.
porque lo que estamos marcando es que vamos a heredar la posición definida por nuestro elemento padre. La siguiente de las posiciones, sticky, pegajoso, que se ubica y se pega a una zona de nuestra pantalla. Este es sencillo de entender también porque es la combinación de dos posiciones distintas. Cuando nosotros marcamos un valor como sticky, por ejemplo, vamos a hacer que nuestro H3 sea top 0 para ubicarlo arriba en la posición total y vamos a indicarle que su posición va a ser sticky. Al hacerlo así, lo que estamos indicando es que nuestra posición va a ser siempre la posición como si fuese relativa. Es decir, va a ser exactamente lo mismo que indicar position relative. Pero cuando hagamos scroll en el navegador y abandonemos el visionado de este elemento, salgamos de la posición de este elemento, dejará de comportarse como una posición relative y comenzará a comportarse como una posición fixed, fija en el navegador. Es muy fácil de entender este comportamiento, puesto que es un comportamiento muy clásico en los menús de navegación. En los menús de navegación de páginas suele ser habitual disponer de la cabecera con el menú de navegación y conforme empezamos a descender en el scroll y el menú ya deja de ser visible, de repente ese menú nos aparece y nos va acompañando mientras vamos haciendo scroll en la página. Ese es el comportamiento sticky, que es el comportamiento de un elemento que se posiciona de forma relativa y cuando hacemos scroll, es decir, alcanzamos un umbral de desplazamiento mediante el cual el elemento padre ya no está siendo visionado, comenzará a utilizar la posición fixed. Para que podamos observarlo bien, voy a ubicar aquí numerosos párrafos para hacer que nuestra página contenga cierto scroll y así podamos observarlo. Voy a ubicar unos cuantos, bastantes de ellos, para asegurarnos de que conseguimos ese scroll. Y hemos indicado que nuestro H3 es sticky. Así que ahora, si acudimos a nuestro contenido, vamos a acudir al contenido de nuestra pantalla, antes voy a guardar por supuesto el estilo, nos encontramos que la posición de nuestro Hello World es igual que si lo hubiésemos posicionado de forma relativa, es decir, con su top 0 y su left 200, teniendo en cuenta que su valor anterior también es relativo. Sin embargo, una vez comienzo a descender, podemos observar cómo el elemento va bajando, se va desplazando con respecto a su elemento padre, de tal forma que lo arrastramos junto a nuestro scroll. De igual forma que ocurre, por ejemplo, en esos menús de navegación que se ajustan al scroll de nuestra pantalla. Por último, y dentro del posicionamiento clásico, también podríamos estar ubicando los elementos, sacándolos del flujo natural y ubicándolos como elementos flotantes. Para ello, en lugar de valernos de el position, vamos a valernos de la propiedad float, que va a hacer que nuestro elemento sea un objeto que flota para posicionarlo lo más a la derecha posible con respecto a su elemento padre o lo más a la izquierda posible con respecto a su elemento padre. Nosotros podríamos indicar, por ejemplo, que nuestro H3 va a tener, en lugar de una position sticky, vamos a indicarle que va a estar flotando hacia la derecha. Float right. Podemos ya eliminar los modificadores top y left, puesto que vamos a posicionarlo con float. Una vez lo hemos ubicado, si ahora acudimos a nuestro contenido, podremos observar que su posición es dentro de su elemento padre, flotando hacia la derecha, es decir, posicionándose lo más a la derecha posible. También podríamos indicarle que queremos que este elemento flote hacia la izquierda. Float left. Ahora su posición será la contraria. Se irá lo más a la izquierda posible dentro de su elemento padre, en este caso esta posición de la tarjeta. De esta forma también podemos posicionar cada uno de los elementos internos
como por ejemplo, pues una imagen dentro de una tarjeta, un texto, un párrafo, un botón, etc. Estas posiciones, además, podemos apilarlas. Vamos a eliminar los párrafos para volver a dejar nuestro contenido limpio. Ahí está. Y nos quedamos simplemente con nuestra tarjeta. Y ahora, con la tarjeta que tenemos, nuestro card con su correspondiente Hello World, vamos a ubicar otro H3. De hecho, vamos a ubicar exactamente el mismo. Coloquemos 3 de ellos, por ejemplo. Podemos observar que como están flotando hacia la izquierda, todos se van a la izquierda y se van apilando en esa posición. Para que podamos apreciarlo mejor, vamos a darle algo de margen para que se separen. Por ejemplo, un margen de 5 píxeles para que podamos apreciar esa separación. Si observamos ahora el contenido, podemos ver que están flotando hacia la izquierda y se van apilando a la izquierda. De igual forma, podríamos indicarle que queremos que floten hacia la derecha, float right, y se irán apilando en su posición, pero hacia la derecha, tratando de colocarse en el hueco que encuentren hacia la derecha de su posición. Por último, si en un momento queremos hacer algún limpiado de los contenidos flotantes, por ejemplo, imaginad que nosotros en uno de estos elementos no queremos que se apilen más contenidos posterior a él. Podemos hacerlo a través de la propiedad clear. Por ejemplo, vamos a darle a este H3 el ID. Vamos a darle, por ejemplo, el ID cleaner, para poder referirnos a él en CSS y darle una propiedad tan solo a este elemento de aquí. Y ahora podría decirle a mi cleaner, con el selector de ID, que quiero limpiar dentro de la posición flotante parte del contenido. Y esto lo hacemos con clear. Podemos indicarle que queremos limpiar todo el contenido a la izquierda para que no se apilen más a su izquierda. Podemos indicarle que queremos limpiar el contenido a la derecha y que por tanto no queremos que se apilen más a su derecha. O podríamos estar indicando both para marcar que no queremos que se apilen más a su lado, ni a su izquierda ni a su derecha. Y de esta forma lo sacamos de esa parte del flujo, evitando que se apilen, que floten elementos a su izquierda o a su derecha. De tal forma que a través de float podemos ir ubicando contenido a la izquierda, a la derecha, ir apilándolo y hacer también que estos elementos flotantes puedan a su vez limpiar el espacio que contengan a su izquierda o a su derecha para alcanzar el aspecto deseado. Muy bien. Este es el primer formato de posición de elementos, el formato clásico de posición de elementos en CSS. Existen también el posicionamiento flex y el posicionamiento grid, entre otros, que al ser formatos más novedosos suelen funcionar mejor, a mi juicio, para, por ejemplo, la construcción de elementos responsivos, es decir, de diseños web que puedan adaptarse a todo tipo de pantallas. No obstante, todos los formatos de posición son totalmente válidos. Además, no son excluyentes. Nosotros podemos estar trabajando, por ejemplo, una disposición flex, como veremos más adelante, y ubicar ciertos elementos o elementos puntuales con el posicionamiento clásico. Al final, no dejan de ser herramientas y somos nosotros los que tenemos que seleccionar qué herramientas utilizamos para lograr el aspecto deseado. Más adelante en el curso veremos, como decía, flex y grid para continuar posicionando elementos. De momento, conocemos ya el posicionamiento clásico y es muy importante que lo vayas practicando y te vayas familiarizando con él, puesto que es una herramienta muy importante para que puedas ir comenzando a ubicar tus contenidos. Por último, y una recomendación en este punto, es que si vas a estar estilando contenido y vas a estar practicando, te recomiendo que primero escribas todo el contenido de tu HTML y después posteriormente vayas estilando ese código, ese elemento, para que de esta forma puedas ir viendo y apreciando cuáles son las diferencias que aplica cada una de las reglas que vayas a estar escribiendo en tu contenido semántico. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡A programar!